para hacer esto un poquito de paciencia, por favor, que está cayendo el cielo acá con rayos, truenos, relámpagos y demás. Estoy usando mis velas para poder emitirlos a sus casas. Un poquito de paciencia, por favor. Gracias. Hola Pamela, Sí, ya sí. perdón por el retraso, Buenos días, no se caída del preocupe. sistema, colapsó todo. Peor Te con dejo el para... clima. Ya, listo. Gracias, Lisen. Buen día, chicas. Buen día, ¿cómo está este buen día? Esperaremos a que Lore y Nelvia más se conecten. Yo creo que ya lo van a hacer. ¿Qué tal este clima tan feo?
voy a escribir ahora la lista. Creo que ya le aceptó. No, no. Lore, ya está habilitada la plataforma. Si puedes intentar, porfa. La plataforma ya la habilité. Entonces, si me la puedes enviar. No la aceptó todavía Nelvia, ¿no? Nada, no la aceptó. Entonces, ya le envié para que la acepte. Chicas, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a estar súper liviano, no vamos a avanzar mucho, no creo que nos tome igual todo el tiempo, pero quiero que vayamos revisando un poco sus tareas, cosa que les quede súper clara lo que sería la estructura. Y con eso podemos empezar ya a trabajar con lo que sería la carpeta de producción para nuestro corto, ¿sí? Lo que quiero preguntarles es si saben, o sea, obviamente el corto ya tiene que ser grupal, pero no pueden reunirse por obvias razones. Lo que quiero saber es si saben trabajar a distancia, digamos, si están trabajando con Drive o con algún tipo de soporte más. Chicas. Solamente el grupo de WhatsApp trabajamos. Estamos así coordinando incluso de las materias. Pero no están trabajando por Drive, eso me refiero. Drive, digamos, les permite crear su archivo al mismo tiempo, o sea, las 4 trabajan al mismo tiempo. Dicen, ya, nos conectamos a las 4, listo. Entonces a las 4 se conectan y sobre eso empiezan a hacer. No están haciendo de esa manera, que se les facilitaría en todo caso, porque cada una puede avanzar lo que se divide y demás. Y bueno, para lo del corto sí o sí necesito que coordinen su idea, ¿no? Entonces ahí capaz ustedes tengan que hacer una videollamada interna y demás, no lo sé, pero su documento ya lo pueden trabajar, o sea, al mismo tiempo, digamos, sin necesidad de que estén las 4 juntos. Eso quiero saber exactamente si es que saben, para que igual les indique y con eso como que tal vez les ayude en esta materia, les va a ayudar bastante y quizás en otra también, no estoy segura. Muchachas, entonces ¿Qué aplicación era usted? Drive, les voy a mostrar, es con lo que yo trabajo, les voy a compartir ahorita mi pantalla. Dice, no es Google Drive. Es Google Drive, exactamente. Ustedes pueden crear presentaciones en línea, diapositivas en línea, archivos Excel en línea. Solamente necesitan tener su cuenta Gmail. Denme un segundo, les voy a compartir mi pantalla. Dice, creo que es también para como una nube, ¿no? Para subir fotos, para que hay También. Drive, si lo aprenden a usar, realmente les va a traer muchísimos beneficios, o por lo menos a mí, digamos, por el tipo de carrera y trabajos y contenidos que nosotros manejamos, nos sirve bastante. Entonces, ahora sí ya deben estar viendo mi pantalla. Ya. Lo que vamos a hacer hoy, como les dije, va a ser sencillito. Ay, no están viendo mi pantalla todavía. Ahora sí. Vamos a hacer algo sencillito, nada pesado. Les voy a dar el día libre, no les voy a dar tarea. El fin de libre, perdón. Ah, no, sí tienen tarea de las estructuras, pero es fácil, no es pesado si se han dado cuenta. ¿Ya?
Lore, ¿me avisas si has reenviado tu tarea para que la descargue, por favor? Dice las otras estructuras más tenemos que hacer. Sí, pero no creo que hagamos todas, tal vez unas dos más y ya, pero de las que sean más representativas, no de todas. Depende de ustedes, ¿no? Si quieren hacer todas, pero yo digo que no, porque es como que seguir repitiendo y solo varían ciertas cosas, ¿ya? Entonces, ¿les parece que avancemos primero las estructuras que nos faltan o revisemos primero sus tareas? Porque creo que algunas han tenido dudas sobre los tipos de estructura que hemos avanzado, o no sé si están o si ya está todo claro. Yo no ver. ¿Cómo? Y revisando todo un poco la publicación con la película de Amores Perros. Ya. Estaba viendo así como que por partes porque no encontré la película. Y después, así como que averiguando un poco más, me sale la película, bueno, con una misma estructura la película de Babel. Sí, también. La vi la película, pero no le entendí el caso de los chinitos. Como son tres, había la primera historia, digamos, contaba algo de los chinitos o algo así. No la logré entender, entonces continué haciendo lo de Amores Perros, pero lo vi así por entrecortado y era como que, ¿y este quién es? Así, entonces, pero aún así, no sé si lo logré terminar, no sé si se estaría llegando a entender bien. ¿Lograste? Tenía que hacer los cuadros, ¿eh? Sí, nada más. ¿Lograste buscar en la página que les pasé? Sí, entré a la página, le hice justo para la película de Sky, entré a la página y en cuentas, accedía, o sea, entraba todo con la misma cuenta y me seguían pidiendo cuentas y no, pues ya no podía. La página que les envié. Intentaba y sí. A la página que les envié, chicas, no tienen que registrarse, nada. Mejor si no se registran, porque si no es... A mí me pedía registrarme, si no, no me dejaba ver la película. Sí. Sí, dice, pedía registrarse para buscar. Sí, por eso tengo que cambiar. Ay, chicas, perdonen, aquí al lado mi vecino, no sé qué cosa está haciendo. Eso más la lluvia, me voy a morir, ya. Les voy a mostrar, chicas, porque la verdad es que no piden registro. Pelisplus.me sería. Miren, pues aquí no estoy registrada, nada. Y directamente abajo me aparece la peli sin necesidad de registrarme. Entonces, eso es lo más raro. Yo aprieto ahí y me manda otro. Sí, reproduce el hijo porque yo lo puse a reproducir, como que cargaba, o sea, nunca daba, pero sí lo que es las propagandas y esas cosas, salía videitos así chiquitos, normal reproducía, pero el video nunca reproducía, sí. Solo cargaba. Aquí, chicas, les va a abrir otra, lo van a cerrar y otra vez hasta que cargue la película lo van a ir cerrando los anuncios que les aparecen. Es así. Si no, voy a buscar otra que quizás se les haga más fácil para ver que no sea con tanta publicidad. Hay otras buenas, igual que les voy a pasar el link, no se preocupen, ¿ya? Entonces, revisaremos, ¿les parece? Lore, ¿ya me reenviaste? Dice, no puedo reenviarle, solo que ahí no puedo modificar para enviarle de nuevo mi trabajo, no puedo. Aprieto esto, pero me sale solamente para descargar mi trabajo, no para poder reenviarlo. Ya sé qué es lo que pasa. Dame 2 segundos y ahorita te digo por qué. Es que no he cambiado una configuración. ¿Ya viste la película que te mandé? No la vi, pero me dijiste que tiene la estructura, ¿no? Ajá,
doy cuenta de esfuerzos que hago aquí. Ya. Lo vamos a ir revisando. Editar, ajustes. Van a aprender cómo se hace. Ya. Ya. Te lo voy a cambiar hasta las 11, Lore. Está bien, dicen. Y... limitaste, limitado. Ahora sí ya deberías poder. Sí, ahora sí ya deberías poder. ¿Ya? Entonces, ay, Dios mío, estoy con otra en mi cabeza. Empezaremos a revisar. Luego avanzamos y les enseño cómo usar Drive para no perder el tiempo. ¿Ya? Primero, a ver, vamos con la estructura de narrativa clásica, que esto es de Mahdiel. Sí. Y bueno, hacer una película distinta es como que nos va a permitir aclarar un poquito más las dudas, ¿sí? En la estructura de Selena Quintanilla nosotros habíamos dicho que básicamente dividimos la película en 3 actos, ¿sí? Donde nosotros tenemos el planteamiento, donde tenemos el desarrollo y también tenemos el clímax o el desenlace, ¿sí? Entonces, el planteamiento básicamente llegaría a ser toda la presentación de nuestros personajes, el contexto. Aquí me hablas de Selena, darse vuelta. Creo que está bien toda esta parte. Poner practicar sus hermanos, ahora, veremos lo importante que sería el punto de inflexión, ¿sí? Tropiezan con una u otra, una provocada por el hecho de que música tejana ha estado dominada por los hombres y otra por las protestas marciales. La madre de Selena quería una vida simple, de baile de moda y su vestuario conformada para el sujeto de que ella llamaba vestir. Eso rápidamente capta la atención. Ya, aquí me estás diciendo entonces que la incorporación de la moda y de los movimientos de baile han sido donde ha cambiado la historia. Entonces básicamente Sí. sería la acción por la cual ha dejado de estar como que en lo común, como que en ese mercado industrial más, mercado musical, perdón, un poquito más complicado y demás. Y desde que haya incorporado tanto el vestuario como el baile, recién ya ha tenido éxito. Algo así es lo que estoy entendiendo. Sí. Sí, dice, eso es lo que ha pasado. Entonces, porque ella ha implementado lo que es la tecnología. Y de ahí se desarrollaría básicamente la película en su momento de éxito, ¿no ven? Entonces de su momento de éxito nos vamos al punto de quiebre 2. Perfecto el idioma español, de lo contrario los mexicanos lo aceptarían plenamente como una artista. Selena, no obstante, tiene confianza y le dice a su padre que ya puede hacerlo. Aquí entonces aprende a hablar el español correctamente. Sí, porque no podía, todo hablaba simplemente lo que es el inglés. Y ya cuando quería incorporar su música, las cosas hacia México, ella ha tenido que aprender más que todo español y su papá le decía que no iba a poder, pero ella le dice sí, sí voy a poder y empezó a hablar y habló más fluido. Pero eso no sería parte del desarrollo, porque mira, aquí me dices ya en el concierto, cuando básicamente ha logrado el éxito y ha logrado el habla y todo, llega su manager y la mata. Entonces yo creo que esta... Dime. Es la crisis, Liz. Pero la crisis siempre forma parte de... Ya, el concierto es después de lo que ella ya logró entrar a Monterrey y todo, sí, ¿verdad? Ya. Entonces esta sería la acción más pesada, digamos que de aquí nuestro personaje cambia totalmente para poder tratar de llegar a una fase inicial. Que básicamente la fase inicial no es que va a volver a ser alguien que no es famoso, sino que en una fase inicial
nos muestra que su mayor deseo es crecer en la industria musical, ¿no? Ser la número uno y demás, que básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es relacionar esto, lo que queremos lograr al final, con ese deseo de ser la mejor, digamos, cantante de Tex-Mex y demás. Entonces, aquí nos vamos, básicamente aquí muere y demás, pero ¿qué pasa con Selena? O sea, está bien, no sé si hay aquí más abajo, está bien, digamos, que tú me digas que ya, Yolanda entra a la cárcel, pero esto es como que la escena del clímax, o sea, la acción superior para que nosotros, los espectadores, estemos tranquilos, porque hasta un momento, hasta aquí, estábamos indignados de por qué la matan, ¿verdad? Entonces el clímax sería este. ¿Y cuál es el desenlace? Eso es lo que te faltaría aquí. El clímax, les repito, es la acción máxima para poder desarrollar o para poder solventar, por así decirlo, la crisis, ¿sí? Entonces aquí estamos indignados y aquí, ya le damos la solución, está en la cárcel. Pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con Selena, con la familia, con su grupo, con su hermano? A eso quería poner Lice porque su hermano empezó a hacer lo que es los Cumbia Kings. Ya ahí surgió todo lo de Ivy Quintanilla. Ajá. Y demás. Entonces todo eso llega a ser el desenlace. Porque aquí en el inicio vos también me estás presentando a su hermana, a su familia y demás. Exacto. Entonces aquí en el desenlace también me tienes que cerrar a todos los que me habías presentado en un inicio, ¿sí? Repito, en este caso, en esta película, chicas, el clímax es la resolución a la crisis que se está dando, ¿no ve? Y la crisis es consecuencia del punto de inflexión 2, del punto de quiebre 2, donde da todo giro. O sea, aquí nos dice que su mayor problema era hablar español correctamente, ¿ya? Donde no creíamos que iba a haber mayor problema. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí, gracias a esto, logró el éxito, pero aquí la matan. Entonces, ¿dónde queda todo por lo que hemos trabajado a un inicio? ¿Sí? Si ella no hubiera aprendido a hablar inglés y no hubiera ido a México y a Monterrey, entonces quizás la manager no la hubiera matado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que considerar la historia de esta manera. Por tanto, el clímax es la resolución a mi momento de crisis, pero siempre tenemos que darle un desenlace, ¿ya? Siempre. ¿Qué es lo que ha pasado con Selena? Si la han enterrado, la han cremado, yo qué sé. ¿Sí? ¿Qué pasó con el papá? ¿Qué pasó con su hermano? Ahí me pones todo lo de los Cumbia Kings y demás, pero nosotros le tenemos que dar un cierre a todo lo que ya habíamos planteado a un inicio. ¿Sí? ¿Tienen dudas de esto, chicas? Entonces, Lisa, en el desenlace también pudiera, o sea, entraría lo que es los eventos que han realizado tras la muerte de Selena, como su museo, los conciertos, su nombre, todo eso. Sí, el desenlace básicamente son las acciones finales de toda la película, ¿sí? Porque después de que haya pasado la crisis, el punto de inflexión y el clímax, mi personaje hemos dicho que retorna como que a un punto inicial, ¿no ve? Pero aquí, ¿qué pasa? Nuestro personaje principal muere. Entonces, ¿cómo es que nosotros aquí hacemos que nuestro personaje principal no vuelva? Pero les repito, aquí la ilusión de nuestro personaje principal básicamente era ser una estrella musical y lo logró, fue una estrella. Pero ahora qué, digamos, está muerta qué. Entonces lo que me decías, el museo, todo el boom que causó Selena Quintanilla, más aún después de su muerte. Todo eso, todas las escenas finales prácticamente como de las películas, llegan a ser el desenlace. El clímax es la acción donde me permite ya, o sea, terminamos la etapa de crisis. ¿Sí? El clímax me da una respuesta aquí a la etapa de crisis. Sin embargo, en mi desenlace son mis últimas escenas realizar lo que es. ¿Qué me explicaría lo que es el clímax? Bueno. ¿Cómo? En la parte abajo dice lo que dice Yolanda entrar a la cárcel. ¿Qué más entraría ahí? Las acciones que ha desarrollado su familia para esto. ¿Sí?
porque esto ha sido consecuencia de investigaciones, igual ha habido participación de periodistas y demás. Entonces aquí es como que me desarrollas un poco más, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en la crisis me puedes decir, mata a, que Yolanda, la manager, la mata a Selena Quintanilla, ¿no? Pero ¿qué más ha pasado? ¿Sí? Quizás tenemos el motivo, la razón, que creo que no dice, no me acuerdo muy bien. Pero al final Sí, aquí, dice, sí, era porque su papá, bueno, porque Yolanda le estaba robando y su papá de Selena se dio cuenta, le avisó a Selena y Selena le votó. Por eso. ya. Entonces el punto de inflexión llegaría a ser ese. Porque no le mata, o sea, no le mata por nada, sino porque se descubrió que le estaba robando. ¿Te das cuenta? Entonces toda esta parte es el desarrollo. Pero mi punto de quiebre 2 y mi punto de inflexión 2 llegaría a ser que el papá de Selena descubre que su manager le estaba robando. La bota, ¿sí? La bota, la mata, la llevan a la cárcel y genera el éxito después de la muerte de Selena Quintanilla. ¿Entiendes? Ahora creo que sí está más claro. Sí, sí. Entonces dice, esto de aquí es el cuadrado final y entraría lo que es el cuadrado penúltimo, ¿no ve? Ahí arriba, ahí. Sí, por lo que me has dicho, Sí, esto ahí. entraría Aquí aquí, entraría este. sí, y esto sería parte del Ajá, desarrollo exacto. de la película. Entonces aquí es, no, acá me explicas que su papá descubre que está robando, ¿sí? Esto se queda aquí porque es consecuencia de esta acción y aquí le dan la cárcel, ¿sí? Aquí me explicas el por qué Yolanda la quiere matar. Ahí ya dice. Ya. Acá la mata y acá se va a la cárcel, ¿sí? A la cárcel. Posterior Y también ahí va a entrar el boom que ha hecho Selena después de su muerte. en el desenlace. Acá me creas otro cuadrito, Ahí. ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda, Ya. chicas? No dice. Creo que no dice. Todo claro. Entonces, a ver, vámonos con este que es ¿De quién es este, chicas? De mí dice Catherine. Kate, ya. A ver. La estructura del viaje del héroe, paralela, la historia de Valeria la historia. La estructura clásica, el justiciero, ¿sí? A ver, volvemos a lo mismo. Tenemos nuestro planteamiento que nos dice que el personaje principal, bla, 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 finge su muerte para tener una vida tranquila en Boston, ¿sí? Sale al retiro autoimpuesto para rescatar a una joven llamada Terry. Se enfrenta cara a cara con mafiosos rusos ultraviolentos. Ojo que su planteamiento, chicas, no es la sinopsis de la película. Lo único que tienen que hacer, aquí está bien. Todo lo que me has presentado acá Sí. está bien, ¿sí? Ya. Pero cuando tú ya me estás poniendo que toda su vida absolutamente cambia al salvar a Terry, ese sería nuestro primer punto de quiebre, ¿sí? Porque él quiere llevar una vida tranquila, entonces su vida va a continuar así. Ese es el planteamiento. Él se retira, finge su muerte para tener una vida tranquila. Luego, el primer punto de quiebre llegaría a ser esto. La conoce, ¿sí? Sí. Ahí es donde la historia empieza y se desarrolla. Entonces aquí me explicas quién es Terry, qué hace, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, ¿sí? Y se vuelve la amiga. Ahora, la escuela de busca venganza. Entonces, aquí básicamente me dices que está creando una amistad entre ambos, ¿verdad? Y todo está bonito, amiguitos y demás, hasta que, segundo punto de quiebre 2,
la golpean. Por tanto, Sí. él busca venganza para hacer justicia y pedir la libertad de la mafia rusa. Entonces, todas las acciones, básicamente la crisis llegaría a ser parte de todo lo que hace nuestro personaje principal enfrentándose a la mafia, ¿sí? Esto llega a ser la crisis. El punto de quiebre 2 es que la han golpeado, por tanto busca venganza, que sería nuestra crisis, y nuestro clímax, aquí ojo, nuestro clímax es que él ha logrado matar a todos los de la mafia, ¿sí? Vuelvo. Ya. Punto de quiebre 2 es que es golpeada. Clímax es que se enfrenta con toda la mafia y dejándolos muertos, ¿sí? Sí. Y al final mi desenlace sale de ese trabajo, bla 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 bla. Y Terry básicamente vuelve a su vida común, ¿ya? Creo que en esta película está súper claro, solamente aquí tendrías que desarrollar más en estas Que cambiar partes. eso y la primera parte igual, ¿no? Sí, tendrías que especificarme cuál es tu punto de quiebre 1 para que se dé el desarrollo, tu punto de quiebre 2, clímax y desenlace. Esos 3 puntos tendrías que desarrollarme más a detalle, ¿sí? Creo que en esta peli está muchísimo más claro. Chicas, ¿dudas de esta? No, Lisa. Si no me escuchan, me avisan. Ya siento que no me escuchan para nada con esta bully. Ahora sí, vámonos con el de Nelvia. Viaje del héroe, nuestra paralela, narrativa clásica. Donde Nelvia nos dijo que eligió Cenicienta. Entonces, veremos el planteamiento. Una muchacha que vivía en tierras lejanas, con su padre viudo, feliz con su hija, necesitaba una mujer para casarse nuevamente y darle una madre a Cenicienta, donde encuentra a una viuda con 2 hijas. Volvemos a lo mismo. Si se dan cuenta, aquí Nelvia, ahora sí, todo está correcto del planteamiento hasta aquí. Súper, ¿sí? Cenicienta que vivía con su papá, que estaba sola y que necesitaba buscar a una mujer para casarse. Me presentas la historia, su contexto. Punto de quiebre 1. Conoce a una señora que es viuda con 2 hijas y se casa, ¿sí? Entonces, aquí el punto de quiebre 1 sería el que conoce a la madre, a la madrastra básicamente de Cenicienta. Gracias a esa acción, que sería el punto de quiebre 1, nosotros desarrollamos la historia. Se casa y fallece, queda viuda, y ahí es donde le hace la vida imposible a Cenicienta con sus 2 hijas, ¿verdad? Entonces, bla bla bla, de su familia, bla 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 bla, bla. Hay todo malo ahí. Entonces dice el príncipe del reino organiza la fiesta para encontrar a la mujer. La invitación era para todas las muchachas en Cenicienta planea ir, pero su madrastra y sus hermanas no la dejan salir. A ver, clímax. Cenicienta llora desconsolada y aparece su hada madrina, quien le ayuda a su vestimenta y todo lo necesario para que llegue a la fiesta. Cenicienta llega por suerte en nuestra medianoche. Entonces el punto de quiebre 2, aquí chicas, sería la aparición de la hada madrina, ¿ya? Porque hasta aquí no iba a ir, y ella está triste y llora, no iba a ir. Hasta que, punto de quiebre 2, da un vuelco a la historia gracias a la hada madrina y le da todo lo necesario para que llegue a la fiesta, ¿sí? Entonces, gracias a esa acción Cenicienta va y conoce a lo que sería al príncipe, ¿sí? Básicamente nuestra crisis aquí se está desarrollando en estas 2 partes, ¿sí? Que no la dejan salir, pero aparece su hada madrina y por eso, y si se dan cuenta, el clímax no es inmediatamente al final. Entonces, aparece la hada madrina
va a la fiesta y conoce al príncipe, ¿sí? Una vez que ella conoce al príncipe, que básicamente es el resultado de nuestro punto de quiebre 2, inmediatamente ya el príncipe la busca, etcétera, 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 la busca y se casan. El final está bien, pero aquí es lo que me tienes que como que ordenar bien. Ya tenemos el punto de quiebre 1 que conoce a la mamá, ¿sí? La historia se desarrolla, tenía que ir, esta es como que la acción máxima, digamos, la fiesta para encontrar a la mujer perfecta. Y Cenicienta llora porque sabe que no va a ir, pero aparece la hada madrina. Este es el punto de quiebre 2 porque le da un vuelco a la historia nuevamente. Y gracias a eso va a la fiesta, conoce al príncipe, olvida su zapatilla. Y si se dan cuenta, en el clímax, básicamente, llegaría a ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? A ver dónde está. Esta sería la respuesta, ¿sí? En este, a diferencia de todas las otras películas, hay muchísimo más acciones para llegar a nuestro clímax. El clímax es que encuentra la zapatilla de Cenicienta, pero normalmente en las anteriores películas era como que teníamos la crisis y ese mismo rato, o bueno, no había muchas acciones después de para poder tener el clímax total de la película. Entonces, les repito, aparece la madrina, va a la fiesta, conoce al príncipe, se tiene que ir y olvida su zapatilla. Pasan 4 acciones para que el príncipe después encuentre a Cenicienta con la zapatilla. Esto es el clímax. Importante, ¿cuál es el desenlace? Que se casa y son felices para siempre, ¿sí? Eso llegaría a ser. Aunque si se van dando cuenta, chicas, Cenicienta es una película donde marcan demasiado sus acciones. No sé si se han dado cuenta. Entonces es un poquitito más fácil de identificar, pero por ejemplo con el justiciero era simple. Los de la mafia le dan una golpiza a Terry y después ella va al hospital, etcétera, etcétera, y busca venganza, ¿sí? La venganza básicamente llegan a ser parte de las acciones del clímax porque los mata a los de la mafia rusa. Y después de eso hace que Terry se recupere y vuelve a una vida anterior a la de la prostitución que ella tenía. Entonces es como que las acciones son más claras, pero en Cenicienta como que marca muchísimas más acciones para que nosotros lleguemos al clímax y al desenlace. ¿Sí? ¿Tienen dudas de esto, chicas? Marisa. Está claro, entonces el de Lore revisamos luego. Vayámonos con la estructura. Mío, ya, que ¿Qué? digo, ya lo puede editar, ya le envié el diseño. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver esto. Ay, no, esto está aquí. Ya. Ahí había sido 10:30, estamos tardando mucho. Entonces, a ver, vamos a ver esta de la estructura del viaje. Dudas, creo que este ha sido el más claro, ¿no? No sé si quieren que revisemos porque creo que es el que más han entendido. ¿O tienen alguna duda específica de esta estructura? Listo, yo cambié mi película, puse Moana, digo Frozen 2, porque en Toy Story nadie muere, y en Frozen 2, sí. Nadie muere, tienes razón, pero ¿qué pasa? Se separan. ¿No? Se ¿En cuál? separan. ¿En Toy Story, dice? ¿Cuál peli? ¿La Yo 4? he puesto Frozen 2 en Toy Story 4, o sea, nadie muere, pero su cosa y tampoco tienen como una lucha final y cosas así, o sea, no está tan marcado lo que Pero es la lucha final, su estructura. ojo en eso,
La lucha final no necesariamente va a ser una confrontación. Al final Toy Story o Woody por lo menos, ¿qué es lo que decide? Quedarse y no irse con el resto. Sí, Entonces eso llegaría a ser. Entonces él decide sacrificar su vida de niño, de juguete de casa, de niño de casa y ser un juguete libre, digamos. Entonces ahí es como que pasa. No es un conflicto tan externo con otro, pero llega a ser en un momento un conflicto netamente interno. Y ahí, por ejemplo, es cuando nosotros habíamos dicho que ya se reconoce el cambio, o sea, él ha peleado por rescatar a quien tenía que rescatar y demás, y al final cuando tiene que volver a su mundo ordinario, él decide no, o sea, yo ya entendí que quiero estar aquí y ser un juguete libre. Entonces, él lo que está haciendo en la fase de la nueva resurrección sería, lo que él hace es cambiar de manera espiritual y mental. Por eso es que él decide quedarse y no irse con el resto, ¿sí? Entonces, hace Giselle, todo... perdón, Dime, no dime. entendía de mi dirección, porque en Moana no, en Moana, para hacer la estructura no puse, porque no entendí bien cómo era de la parte de la resurrección, si era porque se había muerto, o no sé, No, no no, no, entendí no. bien de eso. Estos nombres no son literales, o sea, no necesariamente tienen que morir y resucitar. Cuando nos referimos al tema de muerte, puede ser la crisis máxima que nosotros tenemos en la estructura clásica, ¿cachai? En Toy Story lo mismo, o sea, ya se ven como que perdidos y demás, pero llegan los otros juguetes y los salvan. Entonces tienen la recompensa por eso y empiezan para continuar en su lucha. Al final los terminan derrocando a la muñequita y a sus títeres, digamos, o como que les hacen entender por fin que ya no tienen que luchar y demás, y la muñeca ya no se vuelve, o sea, ya no se vuelve, ya no sigue siendo mala, sino que se vuelve buena, sí, porque encuentra una dueña y demás. Pero al mismo tiempo nuestro personaje principal, que sería Woody en este caso, decide no volver, no vuelve a la casa de Bonnie. Entonces, básicamente, Moana, ¿cuál sería cuando vuelve a su casa? Porque sí o sí tenía que volver, ¿verdad? Pero uh, entonces, ¿cuál sería el tipo de resurrección en esa parte de Moana? Porque no sabía cómo ponerlo. a ver, vamos a buscar. Entonces, todo está claro hasta la parte de la resurrección, ¿verdad? A ver, aquí Kate me puso que decide arriesgarse con tal de que el pueblo no desaparezca. Y aquí... Creo que hasta el de Nervia está más acertado. A ver, volvamos a lo mismo. Moana, ¿sí? Está en su mundo normal, en su mar de aventuras, tal como el principio de la película, ¿sí? Luego empieza a darse cuenta eh, que ya no hay tantos peces para alimentarse en su lado del mar. Luego dice, rechazo la llamada, va hacia el mar con la intención de cruzar el arrecife, pero no le va bien, llega el miedo y termina de regreso donde su familia. Su abuela le dice que ella es la indicada para salvar el pueblo, que cruce el océano y regrese con el corazón de Tefa. Travesía Moana inicia con la aventura, agarra su bote y se encuentra con Maui. Al principio este solo quería encontrar su anzuelo, pero finalmente la convence y van juntos por el anzuelo para devolver el corazón. Como aliada principal está su abuela, en la aventura llega el gallo y Maui. En la aventura se atraviesan con distintos enemigos, especies marinas, los internamientos en la caverna. Llega al otro lado del océano y Moana quiere enfrentar de cómodo lugar al monstruo sin estar preparado, desdeñando su anzuelo y dándose por vencida, dejando sola a Moana. Se da por vencida, pero su abuela reaparece en medio del mar para hacerle recordar que la lucha en su pueblo. Moana se arma de valor y decide enfrentar sola hasta que llega Maui. Conjuntamente la lucha tiene la pelea ganada. Ya llegan a la batalla, ve el cambio que hizo con el mar y la naturaleza a favor de su pueblo. Ya.
Creo que este que hizo Nelvia está correcto en casi todos los puntos, si se dan cuenta. Es que está marcando súper bien. Como te decía en la nueva resurrección, por ejemplo, ya en la batalla, aunque luego hay unas acciones en la que ya vuelve y demás, y demás, y demás, y demás. Entonces aquí una vez que gana la batalla con el mar, ve que logra conseguir, o sea, gracias a su esfuerzo, a su valor y demás, que todo esto nos está mencionando antes, ella logra beneficiar a lo que sería a su comunidad, gracias a la pelea que tenía con el eh, con los con los monstruos y demás. Entonces, entonces una vez que ella, Dicen, dime, en el punto 12 no, dice retorno con el elixir del conocimiento. Ahí digamos que el elixir estaría siendo su abuela y la aparición, la magia, eso es cierto. y lo que vuelve Pero, también. pero ya no tiene retorno, o sea, es como que llega y se encuentra con su familia y empieza a disfrutar del mar y así, pero no vuelve a... En este caso no estaría existiendo o directamente faltó ahí. No, pues, pero ya no vuelve como ella se fue, ¿cachas? Vuelven totalmente cambiada. Ella ya vuelve como héroe porque lo que ha hecho es favorecer a su comunidad con toda la lucha que ella ha tenido. Entonces vuelve otra vez, pero por eso aquí nos referíamos al elixir del conocimiento. Vuelve, pero ya no vuelve como una persona ordinaria del mundo ordinario, sino que ella ya es una héroe para su comunidad, para su familia, para su abuela, ¿sí? Entonces esa llega a ser la Pero relación. dicen, abuelita, Pero ella cumple con el deseo, ¿cachan? sí, a eso. Ahí sí. Entonces, por eso les digo, no se lo tomen estos conceptos tan literarios, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Toy Story no había una acción tan marcada, como decía Magdiel, pero las circunstancias y cómo nos presenta el personaje llegan a ser parte de estos puntos. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, con una lucha final, etcétera, no, donde dijimos donde la nueva resolución no significa que muere y resucita, sino que aquí está así como que ya estoy por perder, pero voy a pelear una vez más. ¿Sí? Entonces, en todas las películas que tienen esta estructura, normalmente, primero me va mal. ¿Dónde está? Me va mal. ¿Dónde está? Sí, no, acá, en el punto 8. Me va mal totalmente. En el conflicto que yo llegué a tener normalmente con otro personaje, me va mal. Yo pierdo. Sí, nuestro personaje principal pierde. Pero después, una vez, y tal cual dice aquí, se da por vencida, pero le dan ciertos motivos para que ella vuelva a retomar la lucha y se da la lucha final donde nuestro personaje acá en el punto 10 llega a ser muchísimo más fuerte que en el punto 8 porque ya se ha dado cuenta de la importancia de ganar esta lucha, ¿sí? Entonces se arma de valor, enfrenta, ahí llega Maui, le ayuda, etcétera, 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 y ganan, ¿sí? Y al ganar, ella ha hecho que su comunidad también gane. Ahora sí, muere su abuelita y todo, y básicamente llega a ser la héroe de la comunidad, pero muere su abuelita. Pero aún así, Moana ha cumplido con lo que su abuelita quería, con el delegado que su abuelita básicamente le dio, ¿sí? Entonces aquí ella vuelve ya con todo este conocimiento, con toda esta lucha ganada, y aquí es como en una... es como que aquí básicamente yo ya cambio totalmente en mi forma de ser a lo que, o mi forma de ver a lo que yo veía a un inicio, al iniciar todo este viaje, ¿sí? Porque aquí en el punto 12, si comparemos las características del personaje inicial del punto 1, es muy diferente, ¿sí? No sé si me lograron entender con esto, pues.
Sí, dicen. Sí, ya. Ahora Todo medio sí, perdido en el lugar, Lore. pero sí. Se le dice eso bien, gracias. Sí, bien, Elvi, has hecho súper bien esto. De aquí, Kate, creo que por lo poco que vi, te falta un poquitito aclarar más esos puntos. ¿Sí? Sí, Eh, Más bien, ¿me entendiste bien todo esto del viaje del héroe? Porque si revisamos de tuyo más se nos va a hacer tiempo. sí, Lisa, ya ¿Sí? entendí. Entonces, ahora sí vámonos con lo que sería, Pero, a ver. Lisa, Eh, después lo vas a revisar, ¿no? Si tengo algo malo, me dice nomás. sí. Solamente quería que veamos por el tema de que quiero que quede súper clara esta parte. ¿Sí? Ya, Lisa. Entonces, vámonos con las estructuras. Vale, y está con el de replay que sería. ¿Dónde está? Este es Sí, clase. Lisa, yo no tengo la de... No la hice. Ya, Yo la entonces, hice de La Noche del Demonio. O sea, otra película diferente. ya, veremos esto de la historia paralela. Aunque creo que la historia paralela ha quedado súper clara, ¿no? No sé si es que han tenido alguna otra duda. Sí, Lisa, solo teníamos que poner lo que es Las historias y en la, qué las punto historias. logran Eran chocarse. tres historias. Sí. Y en qué punto logran chocarse las tres historias. Sí, Lisa. Entonces la paralela creo que es lo más sencillo. A ver, veamos la noche del demonio en el replay. A ver, dice la pesadilla de Ellie. A ver, contanos un poco la peli más bien. Quiero ver si es que la vi o no la vi. Dice, es de, o sea, esta película ya es como que, o sea, hay dos películas antes de esta. Es La Noche del Demonio uno y la 2 y la 3 más, donde Elise es una vidente que ve los fantasmas, ve cosas sobrenaturales. Entonces se encuentra con un chico, o sea, de pequeñito, que él también tenía lo que es estos sueños y quedaba en coma. Eran sueños profundos, porque su alma o él se iba a otro lado, o sea, se iba a la oscuridad y no, ¿cómo se dice? Estaba en la oscuridad con los demonios y todo eso. Entonces, esta cuarta parte de La Noche del Demonio es toda la historia de Liz, cómo ella ha empezado a ver lo que son los fantasmas, los demonios, cómo ha empezado sus poderes y vive con su papá. O sea, primero cuenta la historia de su papá, de cómo era ella de chiquita, cómo le maltrataba a su papá y cómo es que ha abierto la llave, bueno, la puerta a los demonios para que entren al mundo normal y ahí muere su mamá. Entonces eso ya es historia pasada y es como que ella ve lo que es su pesadilla, en una pesadilla ve eso. Entonces ella se cambia de casa, ya está mayor de edad, se cambia de casa, entonces le llama a un caballero y le dice, tengo problemas en mi casa, que hay demonios y todo eso. Y es la casa de ella La cuando antigua. era cuando era niña. Entonces cuando va a esa casa empieza a recordar todo lo que le ha pasado, todo lo que ha pasado ahí, todo lo que veía, cómo le hacía a su papá, a su hermano y a ella, o sea, todo. Va encontrando objetos de cuando era niña, por ejemplo el silbato que encuentra, que es, o sea, cuando va encontrando esas cosas, se va acordando Se del va pasado, acordando. Ya, o mi sea, vuelve pregunta al es, pasado. entonces, inicia en un punto pasado, o sea, sí inicia en un Sí, punto presente, pero después, pero antes me explica todo lo que sería el pasado. Y después sí, nos exacto, vamos a un punto presente, ¿verdad? exacto. Entonces esto sería al revés. A ver. No, o aquí te tendría que faltar una escena anterior. No dice, empieza así, O la pesadilla, perdón. La pesadilla que tiene recordando el pasado, ¿sí? exacto, ajá, Y de su ahí tiene, pesadilla. y de ahí está desarrollo de su vida, y tiene la llamada de nuevo, pero esto no es una acción pasada, si te das No cuenta. dice, pero eso es un punto de conexión Sí, el con punto Elise y de su pasado. conexión es el pasado y el Ah, ya. punto de tensión es son nuestros presentes, ¿sí? Entonces la Por eso, llamada, Lisa, este punto de conexión que puse, el primer punto de conexión, o sea, es la llamada del dueño a su casa antigua, o sea, que ella vuelva antes. pero eso ha pasado en el presente.
Y cuando ella Bueno, va, sí, retorna a su casa antigua y ahí es donde siguen, o sea, ¿cómo te digo? La pesadilla que tuvo fue el indicio ajá, para que le vaya a llamar el nuevo dueño de casa, ¿cachas? O sea, estas dos sí, acciones exacto. básicamente siguen acá, porque aquí estamos recordando el pasado y es como que puedes poner la pesadilla recordando el pasado. Aquí me puedes poner un punto de conexión explicándome la pesadilla, porque básicamente se relaciona con la realidad bastante. Y de Sí, ahí inmediatamente existe la llamada del nuevo dueño de casa, de la casa antigua, ¿sí? Entonces sí. llega a la casa y de ahí otra vez volvemos, ¿cachas? Aquí es como que esto tuvieras que bajar, esto subir y ahí empezamos a armar nuestra estructura de replay. Por eso les digo, los puntos de tensión básicamente nos marcan las situaciones en el presente. La pesadilla que ha tenido en este caso la personaje principal ha sido un indicio a lo que va a llegar a ser un punto de conexión que van a ser todas las acciones en nuestro pasado. ¿Sí? Eso quiero que tengan súper claro. Lo mismo que, a ver, vamos con el Ducati. Entonces, Lice, eso de la llamada del dueño sería lo que es punto De de tensión. punto de tensión, porque eso está Ya. sucediendo en el presente. Lo de cómo es que recuerda el pasado en su Lice, pesadilla, puedes bajarlo a un punto de conexión. Dime, dime. ya, Lice, está bien. Lice, este último, el de De replay. estructuras de play, no lo entendí tan bien porque no sé si está bien lo que hice. A ver. Puntos de vista. En este caso, Forrest Gump no utiliza puntos de vista. Normalmente cuando hablamos punto de vista es la diferencia que tiene nuestro personaje tanto entre presente y en pasado, ¿sí? Como lo decía Mahdiel, vuelvo a lo mismo. Forrest Gump nos cuenta una historia en el presente, o sea, en ese momento, ¿sí? En el presente del personaje, no en el nuestro. Sí, Pero a medida que va desarrollando toda su historia, eh, realiza ciertas acciones que automáticamente le permiten llevar al pasado, ¿sí? Entonces recuerda situaciones del pasado y ahí tiene un punto de vista desde el pasado. Esta acción del pasado prácticamente hace que nos convierta en cómo es nuestro personaje ahora, ¿sí? Entonces, en Forrest Gump se caracteriza porque yo estoy en mi línea en el presente, y esta parte de aquí lo vamos a tomar ya. Esto es mi presente, la historia de Forrest Gump recorre el presente de esta manera, pero mientras la recorre, o sea, pasa alguna acción o algún punto de tensión en este caso, que le va a llevar a recordar el pasado y eso va a ser un punto de conexión. ¿Por qué de bueno, conexión? Porque o sea, explica el porqué de mi presente, ¿sí? Conecta esta situación de pasado con el presente y permite que la ya, audiencia pueda entender el porqué, ¿sí? Entonces, básicamente, esa llega a ser la estructura de replay. Como les decía que en el de Masdiel, por ejemplo, que lo que ella hace es exactamente eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Por ejemplo, este me has dicho que tiene que subir como punto de tensión. Pero a ver, vámonos aquí. ¿Sí? Entonces llega Ellie, sus compañeros, bla, bla, bla. Llega a llegar, empieza ya a tener las visiones con los fantasmas, pero sigue siendo una acción en el presente. Por ejemplo, eso de que encuentra el silbato de su hermano en su casa, esto es en el presente también, ¿no, Mahdiel? sí, Lice, pero ahí es cuando ella recuerda lo que hacía con su hermano. O Exacto, sea, agarra el zapato y recuerda, o sea, sí. han pasado. Entonces, todo esto llega a ser la llegada de Elise a la antigua casa. El punto de tensión es que encuentra el silbato y una vez que lo encuentra, recuerda
recuerda todo lo de los fantasmas, ¿sí? Si se dan cuenta, la historia se va desarrollando. Entonces, obviamente esto está bien, pero lo que encuentra el silbato es una acción en el presente. Y esa acción en el presente desencadena que volvamos al pasado, en este caso a través de los recuerdos, de cómo es que ella veía a los fantasmas en esa casa, ¿sí? Entonces, ella vuelve, bla bla bla, hace lo del Señor, el exorcismo y demás, pero siempre va a llegar, va a tener esa relación entre, está pasando esto en el presente, todo lo que de aquí arriba, pero alguna acción me va a permitir que yo me vuelva al pasado. Este pasado va a conectar mis puntos de tensiones a lo largo del presente, ¿sí? Es una historia donde básicamente tengo muchos flashbacks, o sea, a ver, es como que yo estoy hablando contigo, Kat, ¿sí? Nos encontramos en un café y de la nada te pregunto sobre tu niñez, ¿ya? Tú para que vos me cuentes de tu niñez tienes que recordar el pasado para volverme a contar ahora, ¿sí? Pero yo te digo, ay, Kate, yo qué sé, ¿por qué tienes miedo a los perros? Ya, vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué tienes miedo a los perros, Kate? Te estoy preguntando ahorita en el presente, en nuestro presente. Y tú vas a recordar y vas a decir, es que de niña me mordió un perro, ¿ya? Eso pasó en el antes, en el pasado. Entonces te mordió el perro y desde el momento desde que te mordió el perro hasta el presente, tú tienes miedo a los perros, ¿sí? Si yo no te conozco, si yo no sabía la historia, yo digo, ¿por qué le tienes miedo a los perros? O sea, ¿cuál es el hecho o la acción que ha provocado esa sensación? Entonces tú me explicas, y básicamente es lo que hacemos en las películas. Tú recuerdas y me explicas el por qué tienes actualmente el miedo a los perros, ¿sí? En las estructuras de replay es exactamente lo mismo. Bueno, o sea, no tan literal, pero es como que la idea. Nosotros volvemos al pasado para explicar una consecuencia en el presente, ¿sí? Ya. Eso llega a ser, no sé si es que me han entendido con el ejemplo. Vuelvo a lo mismo, estamos aquí, la Kate y yo estamos sentadas tomando un café, se acerca un perro y tú te escapas, ¿sí? Entonces lo retiramos al perro y demás, y yo te pregunto, Katia, ¿por qué tienes miedo a los perros? Ah, es que cuando era niña el perro me mordió y aquí me cuentas cómo te mordió, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esta acción, cuando volvemos a nuestro presente, yo me doy cuenta del por qué tú tienes ese temor con los perros, ¿sí? Tú a través de este punto de conexión me explicas el porqué de la acción anterior, ¿sí? O sea, yo ya sé el porqué y ahora yo entiendo el porqué de tu reacción. ¿Cachan? No sé si me estoy dando a entender. Nelvia, Lore, Mariel. Sí, ya entendí más. En el anterior no podía entender bien. Sí, dicen, en mi caso solo falta ver la película, es que no la encuentro. No sé si me puede recomendar otra peli que tenga la misma estructura. He buscado en internet, pero no me salen así completos. Ver, voy a pensar en una y te voy a avisar. Igual puedes ver Memento. No sé si es que has escuchado esa película. ¿Cómo le dice? Memento. Memento. Sí. Voy a buscar ahora, Lisa, a ver si se ve completa. Sí. Entonces, básicamente esta estructura nos permite entender el presente de nuestro personaje, ¿sí? En Replay se caracteriza por tener flashbacks, es decir, que vuelve al pasado para explicar el presente, ¿sí? Ahora, vámonos con la estructura paralela. ¿Dudas específicas de la estructura paralela, chicas? No creo que nada, Lisa. Solo teníamos que hacer resumen de las tres historias y poner los valores y antivalores, ¿verdad? Sí. Ya. De los personajes y el punto en el cual los personajes se unen, básicamente. Lo hice en primera historia, segunda historia, y ya en la segunda historia contando, ahí ya puse cuando se cruzan con el otro.
Ya, a ver, ahorita déjame descargar el de Lore. A ver, espero que ahora sí pueda Lore. Chicos, me encanta porque ya puse ya lo modifiqué. No, mira cómo me sale. No me permite. O es el antivirus de mi computadora igual que no me permite. Entonces, no sé si lo Pero tienes es en Word. el que Envíamelo en Word si lo tienes. en Word lo tengo, dicen, pero en la compu no me está queriendo dar. O sea, me quiere pasar a ver, lo voy a tratar de cambiar, te lo envío. Ya, ya por ahí te estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, chicas, les explicaré un poquitín, rapidín, todo esto de las otras estructuras. 3 más creo que se analizan las otras estructuras. 4 más. Ya, esos más vamos a ver, ¿no dice? Sí. Veamos este de la montaña rusa. Que básicamente es que nosotros tenemos un altibajo de acciones durante toda la película. ¿Sí? Por ejemplo, básicamente la montaña rusa sucede un acto en cada momento que sea de alta tensión. Entonces nosotros es como que tomamos o retomamos una estructura narrativa clásica y en cada acto nosotros vamos a tener una acción de alta tensión. ¿Qué quiere decir? Que en conjunto nos va a dar o sea, aquí no vamos a tener punto de quiebre 1 y punto de quiebre 2, sino que en cada acto nosotros vamos a tener un punto de quiebre, ¿sí? Y este punto de quiebre va a generar un bajón en nuestros personajes, es como que lo van a tener que asimilar, aceptar y volvemos a subir y otra vez va a pasar algo. Entonces, un bajón, otra vez, un punto de quiebre, perdón, tenemos un bajón. Aquí nos cuesta aceptar, lo asimilamos, volvemos a retomar y otra vez, ¡pam! Y al final nosotros llegamos a la meta que básicamente es que nuestro personaje toma actitudes en base a todos los puntos de tensión que ha tenido, ¿sí? Las circunstancias básicamente se están dando por las condiciones de las situaciones. En este caso o en este tipo de películas suelen ser más de las de acción, las películas de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esas películas nosotros estamos, pum, pasa algo, ¿sí? Entonces, algo le pasa al personaje, baja. Luego tiene que volver a subir, está logrando llegar a su meta final, básicamente. Esto es más como contrarreloj, por así decir, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar a la meta de toda esta montaña rusa, pero en el proceso nuestros personajes principales o nuestro personaje principal va a tener ciertos puntos de quiebre que pueden ser más, no solo 3, ojo con eso, o pueden ser menos. Yo mínimamente 2 por si acaso, ¿sí? No solamente. Entonces en estos puntos de quiebre es cuando va a pasar algo y va a hacer que a nuestro personaje le cueste muchísimo más llegar a nuestra resolución de conflicto. ¿Cuál es la característica de la montaña rusa? Básicamente que nuestro personaje para llegar a la meta tuviera que tener una frase, un desarrollo recto como en esta estructura de lineal básicamente, ¿sí? Que nosotros tenemos el planteamiento, tenemos los problemas, los resolvemos y el desenlace. En cambio, en la montaña rusa nosotros no trabajamos bajo una línea recta, sino que tenemos constantes altibajos. Estamos lográndolo subiendo, pero pasa algo y ¡pum! Nos genera el bajón, ¿sí? Pasa algo y ¡pum! Genera el bajón. Entonces, normalmente estos se dan en las películas de acción. ¿De terror, dice? De acción. Normalmente, ¿sí? Aquí básicamente se caracteriza por la resolución de un conflicto en contra el tiempo, ¿sí? Las películas que son contra el reloj, que a nuestro personaje nosotros le damos un tiempo de que si no logra superar estos actos o estos puntos de tensión, muere, ¿sí? Entonces todo esto son películas de acción que trabajan normalmente en contrarreloj, con un tiempo limitado, con un tiempo específico. Por ejemplo, El Saw, dice. ¿a qué? Saw, la película de Saw. Más o menos si te das cuenta. O la ¿cómo se llama? La de lo que va a
a su hija quiere rescatarle. Con el No simpaticón, me ¿no? acuerdo. Ah, Pero no que hay entiendo, ¿me varias explicas en películas, ¿no ve? ¿Qué? No me acuerdo. decir, por favor? Dice, Ahora sí, dime, Lore. dije, perdón, es que me he salido para enviarle un archivo en Word y no he entendido nada de lo que dijo. Ay. Ahorita les voy a explicar. Otra vez vamos con la montaña rusa. Ah, búsqueda implacable, Lice. Búsqueda implacable, exactamente. Él tiene un tiempo Sí, limitado y esa es una película netamente de acción, ¿sí? Sí, Donde básicamente, ahora sí, aquí está Lore. Es una película netamente de acción, donde está aquí todo bien, su hija se va de viaje, la secuestran, se da cuenta y él lo que hace es ir a rescatar a su hija, ¿verdad? Entonces tiene diferentes puntos de acción, puntos de tensión, perdón, donde supuestamente está logrando encontrar a su hija, pero no, pasa algo y es como que otra vez se encuentra perdido. ¿Y ahora qué hago? ¿Hacia dónde busco? Entonces vuelve a encontrar algo, él cree que está logrando y ¡pam! De nuevo. la chamarra de su hija, el segundo. Exacto. Entonces voy así desarrollando el camino de mi personaje principal y una vez que encuentro, yo tengo que hacer diferentes acciones para poder, para que ya pueda tener un camino más lineal y ya no que sea bajo una montaña rusa, ¿sí? Por eso les decía que esta estructura básicamente tiene altibajos. Son las películas de acción, eso se los voy a escribir aquí para que lo vean en las diapositivas. Esto se da en las películas de acción. Esto lo voy a bajar. Y sobre todo las que están trabajando contra reloj. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen un tiempo limitado para poder desarrollar o llegar a la resolución del conflicto, ¿sí? Y el conflicto básicamente se va a englobar con las acciones anteriores en el punto de tensión. Encontrar reloj o contratiempo, ¿sí? No tienen toda la vida como para desarrollarle, como para poder resolver el conflicto, sino que tienen un tiempo limitado, caso contrario solamente van a estar en bajón, ¿sí? Y por ejemplo, uno es cuando encuentra a su hija pero ve que le están prostituyendo y demás, pero creo que luego se da cuenta que el de que estaba rescatando no era su hija, algo así en búsqueda implacable, ¿sí? Entonces pueden ver esta de búsqueda implacable. Lice, y la película de tiempo, hora creo que es, no la que tienen relojes. ¿Cuál? Hay una película que tiene relojes. Ay, no, no es Contrarreloj. Hay otra película que es española que quisiera que la vean, que se llama... Ahí donde estoy. Contratiempo es. ¿Sí? Yo les doy esas dos opciones para desarrollar esta estructura. Búsqueda implacable, que ha sido cortesía de Mahdiel, que en realidad se nos haría muchísimo más fácil para desarrollar esta estructura de la montaña rusa. Pero la 1 sería que vean, porque hay varias películas de búsqueda implacable. La 1 sería buena, porque ahí es donde están muchísimo más claros los puntos de tensión para resolver el conflicto, ¿sí? La búsqueda implacable. La película en esta estructura, las películas de acción creo que son las más recomendadas, ¿cierto? Las películas de acción, ¿sí? Y normalmente las películas de acción, a ver. para resolver un conflicto, están luchando contra el tiempo, porque si superan ese tiempo, muere todo, ¿entienden? Y dice, ¿se puede también con las películas de terror o no? Depende, ¿sabes? Esto del contra... Porque la de Annabelle, El Conjuro, Sí. esa es para contrarreloj, para Ed y Lorraine.
A ver, desde ese punto de vista puede llegar a ser, pero mi pregunta es, ¿tenemos puntos de tensión o tiene una estructura un poquitito más clásica o una estructura más de replay? Bueno, dice eh, la de la de Alicia, después de las maravillas, la segunda, Sí, ¿no te acuerdas? ¿qué? La de Alicia, la película de Alicia, cuando van a rescatar a los papás del sombrerero, eso, a mí igual está contratiempo. Alicia sí podría estar en esta estructura, chicas. Puede estar, porque tiene ciertos puntos de tensión para al final llegar a la resolución del conflicto. Y sí, yo creo que sí, Alicia puede ser. El conjuro, no creo, Mahdiel. No, el conjuro que es Annabelle. No creo, porque responde a una estructura un poco, o sea, dése Clásica. cuenta, sí, dése cuenta que en este tipo de estructura tiene que haber un constante altibajo de mi personaje o mis personajes, ¿sí? Por eso les decía que la que dijo Matiel, la que más se parecería sería Búsqueda Implacable, ¿sí? Y esta otra película, Contratiempo, que esta es española por si acaso, y está Mario Casas actúa. No es Mario Casas. Ay, ¿qué se llama este? El de La Casa de Papel, el profesor, él actúa. ¿Sí? Ajá. Entonces, les doy estas dos opciones para que me trabajen con esta estructura. ¿Sí? Entonces, La película con Mario Casas, Bárbara Lane, José Coronado y Ana. a ver, déjame ver si estoy... Ana Wagner, José Coronado, Adrián Doria. Sí, es con Es Mario con Mario Casas. Casas. Entonces, les voy a dar una tercera película que se llama La Tormenta, si no me equivoco, que es con la del profesor. Ahorita les confirmo, muchachos. Sí, este es Contratiempo, ¿ya? Es una película muy interesante. Esta es un poquito, no es tanto de acción, ¿ya? Esto es un tanto más de suspenso, pero sin embargo, lo que hacen es que los personajes tienen ciertos altibajos. A ver, les voy a contar. Básicamente, aquí hay unos amantes que matan a una persona y desaparecen su cuerpo. Y los papás del chico al que matan, lo que hacen básicamente es buscar al asesino de sus hijos, ¿sí? Entonces aquí los padres son los que están en un contratiempo para descubrir al asesino de su hijo. En este caso sería la persona, la chica y el chico Mario Casas, ¿sí? Más o menos de eso trata la historia. Entonces, si pillan Contratiempo en Inter, súper, ya. Si no, vayan a ver Búsqueda Implacable. Y si no, hay otra que se llama La Tormenta, si no me equivoco, que igual es española. Dicen, y el caso de Benjamin Button, ¿ese podría ser o no entra? No, Benjamin Button tiene más una estructura clásica, si te das cuenta. Porque esto es Durante la Tormenta, chicas. Esta es la película. Si es que la encuentran. Durante la Tormenta, Búsqueda Implacable o Contratiempo, ¿sí? Benjamin Button, ¿por qué no es? Porque él no tiene altibajos. Desde un inicio nosotros sabemos que se va a volver más joven, más joven, más joven y va a morir. Ya sabemos. Pero no hay no sé, si hubiera posibilidades de que se cure, por ejemplo, entonces llegarían a estar parte de nuestros puntos de tensión, pero Benjamin Button no. Más que todo son películas de acción, ¿sí? Donde nuestro personaje principal, para resolver el conflicto, tiene que pasar por diferentes puntos que básicamente me van a permitir la resolución final, ¿sí? Yo les recomiendo de cualquiera, vean Búsqueda Implacable 1 para que ustedes me entiendan correctamente esta estructura, ¿sí? Es la que les recomiendo como que para empezar. Ya después las otras vamos a poder analizar de mejor manera, ¿sí? ¿Tienen dudas de esto, chicas?
chicos? Marisa, yo entendí. Sí. Entonces, a ver, ya, para el martes solamente vamos a ver dos y veremos la estructura. Me van a hacer la de montaña rusa y la estructura pez o circular. Ya, estas dos. ¿En qué consiste esta estructura de destino o peso circular? Básicamente que nosotros iniciamos la película con el mismo final, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es presentar de una manera bastante cíclica nuestra historia. Entonces el planteamiento, nuestro primer acto, por decirlo, va a ser exactamente el mismo al tercer acto, nuestro desenlace, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que básicamente nosotros estamos aquí ahora y nos van a mostrar todas las acciones que he tenido que pasar para terminar aquí, ¿cachan? Es una película que básicamente es un presente, nos muestra un presente muy escaso, por así decirlo, pero nos permite explicar en su totalidad el pasado del por qué estamos aquí ahora, ¿sí? Ojo a la diferencia con el replay. En el replay yo estoy trabajando sobre mi presente y tengo mis puntos para irme hacia el pasado. Pero si se dan cuenta, aquí contengo una línea casi recta, ¿sí? Y a medida de esta línea recta, yo tengo mis puntos en el pasado. La estructura cíclica es muy diferente. Yo estoy en esta acción en el presente, que sería el planteamiento y el desenlace, pero yo durante el desarrollo de la película me voy totalmente hacia el pasado para poder entender el por qué estoy aquí, ¿sí? Entonces nuestra historia es exactamente la misma al inicio y al final, pero básicamente nos muestra qué es lo que pasó en el segundo acto para que nosotros estemos en ese momento, ¿sí? Básicamente esta sería la estructura de la película circular. ¿Dudas? Dicen algún ejemplo de películas Para esa estructura, la película que le dije, Listen, de El apartamento, ¿Sí? la pudo ver. Creo que con esta estructura estaría bien. A ver, vemos. Al inicio y al final. Porque inicia conociendo la otra chica se hace pasar por otra, la otra que inicia con eso, ¿verdad? Con que ya está con la otra chica. Y al final es como que explica todo, al final explica todo y de recién es como que se da a entender toda la película. Ahí está. Pero esa explicación va en torno a acciones pasadas, ¿o no? ¿Cómo, Lisa? ¿Esa explicación va en torno a acciones pasadas? Sí. Ya, entonces en ese caso el apartamento, según mi parecer, sí, puede llegar a ser, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la característica? Tanto mi planteamiento como mi desenlace son exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que hago es, en el desarrollo de mi película, explicar el por qué yo estoy en ese punto, ¿sí? Obviamente en el planteamiento me va a presentar la situación en la que yo voy a estar. Voy a estar aquí, por ejemplo, aquí me puede aparecer una muerte, ¿ya? Una muerte, ok, el personaje está matando a alguien, pero luego aquí me explica el por qué, para qué, cómo es que ha llegado hasta ese lugar, y aquí yo ya voy a entender por qué mi personaje mató a esta persona, ¿sí? Entonces tanto mi primer acto como el tercer acto son exactamente los mismos, solamente que aquí yo no entiendo qué es lo que está pasando y por qué se ha desarrollado eso. Y después en mi desenlace yo ya voy a comprender a totalidad el por qué la muerte de esa persona, por ejemplo. ¿Sí? No sé si me logran entender. Ay, dicen, no, más o menos estoy medio confundida. ¿Algún ejemplo de película, dicen, para esta
Eso estoy Otros. pensando. Ahorita se me vienen series a la cabeza. Estructura cíclica de películas. Pero, a ver, Magdiel, tú que sabes bien, ayúdanos. Chicas, voy a buscar con más calma porque creo que tienen otra clase, no estoy segura. Eso avísenme, sino para que estemos más tranquilas. A ver, una película no hay. Pucha, se me perdió, me vienen series a ratos. Ubican que en algunas series el primer capítulo muestra la muerte de alguien, el deceso de alguien, etcétera. Y a lo largo de todas las series que nos explican el cómo llegó. No sé si han visto Élite. No lo sé. ¿Sí? ¿Chicas? No, Lice. Por ejemplo, Élite lo que hace es ya presentarme mi inicio. Y básicamente aquí ya me presenta la muerte de alguien. Y toda la historia se va a ir contando a través de un desenlace. O sea, la historia yo la voy a entender ya al final, porque me explica todo. Por ejemplo, Mago de Oz, ubica la antiguísima, la de Dorothy. Es para decir Lice cuando ahora te cuando se de la ciudad de Esmeralda. El Mago de Oz tiene la estructura de cíclica o la circular, porque básicamente empezamos donde termina y todo lo demás me explica el por qué estamos en este punto. Entonces, el Mago de Oz es un ejemplo. No sé si con esa película ya ubican mejor la estructura. Chicas, muchachas. Sí, Lice, más o menos. Sí, Mago de Oz puede llegar a ser el ejemplo para que desarrollen la estructura cíclica. Chicas, ¿tienen dudas? No, Lice. Voy a buscar más con esta estructura. Si no, traten de ver la de Mago de Oz, que es buena, es antigua, debe haber en internet, es antiguísima. Y en caso que no, voy a buscar otras y les voy a pasar igual los links para que las vean. ¿Sí? Entonces hasta el martes tendremos la cíclica y la de montaña rusa, ¿les parece? ¿Cuál es la cíclica? La cíclica es esta, la de pez. Ah, ya. Sí, la de pez es la cíclica y la de montaña rusa es esta. Estas dos estructuras para el día martes. ¿Sí? Lo del drive les voy a explicar el martes porque ya no nos da tiempo y creo que tienen otra clase, no estoy segura. Entonces, eso sería, chicas. Si no tienen dudas, directamente hasta el martes entonces. Ya, les voy a enviar si es que pillo otras con estas estructuras. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, chao.